Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Vamos a comenzar una serie de videos. La idea es poder afirmarte en las motivaciones y la manera de estudiar las Escrituras. Estamos entrando en una etapa especial del devocional y queremos repasar algunos principios hermenéuticos fundamentales que son la razón de ser de nuestro estudio, ¿no? Quiero que a través de estos videos cortitos puedas afirmar tus convicciones en por qué estudiamos de la manera en que estamos estudiando la Escritura. Primero déjame comenzar haciendo una distinción entre lo que es la hermenéutica y la exégesis. Esto es algo muy sencillo de entender. Hermenéutica, en términos generales, tómalo como las leyes o las reglas de la interpretación, mientras que exégesis sería la tarea misma de la interpretación. Vos, por un lado, tenés las reglas que te van a llevar a la interpretación y por otro lado tenés la acción misma de interpretar. La exégesis tiene que ver con sacar a luz el significado original de cada uno de los textos. Ahora vamos a ampliar un poquito más el concepto de hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Básicamente, el diccionario lo define como la ciencia y el arte de la interpretación. Es bastante acertada esta definición, ya que como ciencia está dirigida por un conjunto de principios que van a guiar todo el proceso para llevar a una interpretación precisa de la palabra de Dios. Pero como arte, por otro lado, requiere práctica, requiere un esfuerzo diligente para lograr esta tarea o para lograr que esta tarea sea efectiva. ¿Por qué necesitamos la hermenéutica? Bueno, quiero darte al menos 3 razones. Hay muchas más, pero déjame arrancar por acá. Primero, los textos requieren interpretación. Cuando nosotros leemos un texto en la Escritura, necesitamos sí o sí interpretar las Escrituras. Ahí tenemos un ejemplo en Nehemías capítulo 8, versículo 8, donde dice que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que se entendiese la lectura. O sea, ponían un sentido, daban una interpretación para que lo que para que lo que se estaba leyendo sea entendido con precisión, sea entendido claramente. Hay una unidad que ves ahí entre lo que está escrito y el significado de eso que está escrito. ¿Te acordás también ese episodio en Hechos capítulo 8 cuando eunuco acude a Felipe para que le explique aquello que no podía entender? Y él dice, ¿cómo voy a entender esto que estoy leyendo si alguien no me lo enseña? Entonces le va a rogar a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y él les empezó a hablar desde esa porción en Isaías que estaba leyendo. En definitiva, los textos requieren interpretación. Y esa sería la primera razón. La segunda razón está ligada a la primera y es porque ciertas interpretaciones de la Escritura pueden ser erróneas. Hay diferentes maneras de interpretar, pero hay una sola manera válida de interpretar. Ahí en 2 Timoteo 2:15, Pablo exhorta a Timoteo a presentarse con diligencia, a procurar esto, a ser un obrero aprobado que no se va a avergonzar, y la razón es que él traza correctamente la palabra de verdad, él la usa correctamente. Podríamos decir, él corta a derecho, él interpreta derecho. Ahí en 2 de Pedro 3:18 vemos una de las marcas de estos falsos maestros, es que ellos abusan de la Escritura, la tuercen, la tergiversan y llegan a interpretaciones correctas. Y la característica de estas personas es que son indoctos e inconstantes. Pero en tercer lugar, no solamente los textos requieren esto, hay interpretaciones que son erróneas, pero nosotros buscamos la verdad, buscamos la objetividad y necesitamos entender de forma objetiva la Escritura. La verdad de Dios no es una verdad que está librada a la interpretación de cualquier ser humano, sino que es una verdad objetiva la que Él quiso comunicar. La Biblia está llena de verdades proposicionales. Eso significa verdades que no se pueden cambiar, verdades que son y van a ser siempre de la misma manera. Y la única
forma de llegar a la objetividad es siguiendo el lineamiento de los principios y reglas externas a nosotros que van a determinar y van a supervisar todo el proceso de interpretación. Ahora, esto nos tiene que llevar a ver cuáles son las bases de nuestra hermenéutica o cuáles serían los fundamentos de una hermenéutica bíblica consistente. Y primero, antes de definir específicamente la base de una hermenéutica bíblica consistente, necesitamos entender este concepto, o mejor dicho, esta doctrina, que es la revelación. Revelación es la manera en que Dios se da a conocer. Y casi como un clásico, tenemos estas dos vías de revelación. Una es la revelación general, donde Dios da a conocerse a sí mismo a través de la creación. Y bastante entendemos acerca de la creación, o acerca de Dios por medio de la creación. Pero tenemos una forma especial de revelación. Aunque hay varias formas especiales de la revelación, podemos resumir la forma más especial de revelación de Dios es a través de la Escritura. La Escritura, como forma de revelación especial, confirma todas las otras clases de revelación. Y esto es revelación. Podríamos resumir el término en esta simple oración para no enredarnos tanto. Revelación significa que Dios se dio a conocer, que Dios habló, Dios se quiso dar a conocer, Él se comunicó con el hombre. Y esto nos lleva a otro concepto, y esto sí es la base de nuestra hermenéutica, que es la inspiración. Nosotros no utilizamos este concepto porque sea atractivo, porque nos guste o suene interesante, sino que entendemos lo que es la interpretación basándonos en cómo Dios comunicó su palabra. Y eso es inspiración. Por un lado tenemos que Dios habló y eso es revelación. Pero por otro lado tenemos la manera en que Dios habló y eso es inspiración. Así que lo que nosotros entendemos por inspiración es consistente con los principios hermenéuticos que utilizamos o que nos van a guiar a la interpretación de un pasaje. Hermanos, esto es algo que lo tenemos que afirmar en nuestras mentes y en nuestros corazones porque esto va a dirigir toda nuestra vida. Lo que entendés por inspiración, o sea, la manera en cómo Dios dio su palabra, es la manera en que vos vas a estudiar su palabra para entender la voluntad de Dios para tu vida. Así que hay algunas definiciones que algunos teólogos han articulado a lo largo de la historia y creo que esta es una muy buena y te la voy a leer. Inspiración es aquella guía sobrenatural que el Espíritu Santo ejerce sobre los autores bíblicos en el cual sus escritos reciben veracidad divina y constituyen una regla infalible y suficiente de fe y práctica. O sea, es aquella guía o aquel soplo sobrenatural que el Espíritu Santo va a ejercer sobre cada escritor bíblico, ¿no? Esos escritos ahora tienen la verdad de Dios, contienen la verdad de Dios, son la verdad de Dios. Y como verdad de Dios van a ser autoritativas para nuestra vida. Y no solamente autoritativas, sino suficientes para todo lo que creemos y para todo lo que practicamos. Nosotros no creemos en la inspiración mecánica como Dios dictando su palabra y que en el cual los autores bíblicos eran meramente secretarios de Dios para ver qué es lo que Dios quería comunicar. Tampoco creemos en la inspiración conceptual, que no están inspiradas las palabras, sino más bien el concepto, o la inspiración parcial, ¿no? Tampoco creemos en la teoría naturalista de inspiración, ya que los autores bíblicos no es que encontraron en Dios su fuente de inspiración y nos dieron la verdad de Dios. Lo que sí nosotros creemos y afirmamos es en la inspiración verbal. Cada palabra está guiada por Dios en sus autógrafos originales o en su escrito original. Y esto abarca la totalidad de la escritura, por eso es plenaria, pero a su vez es infalible, es inerrante y es ilimitada
en la Biblia. Esa es la definición que tenemos por inspiración. Es decir, las palabras de Dios en forma total están inspiradas por Dios. Esas palabras no tienen error, son infalibles en todos sus escritos originales. El hecho de que haya sido en la mente de Dios lo que originó y guió todo, asegura el concepto de la infalibilidad e inerrancia de la Escritura. Hermanos, este libro no es un libro como cualquier otro que vamos a interpretar. Este libro es la palabra de Dios. Ahora, necesitamos ampliar un poquito más este concepto de inspiración, porque Dios habló a través de canales humanos. Y es que la Biblia no es una inspiración mecánica ni es por dictado, sino que tenemos que agregar este concepto de inspiración orgánica. Esto es equivalente a decir doble autoría. El autor de la Biblia es un autor dual. La Biblia no fue escrita en coautoría con el hombre, sino en dualidad de autor. Porque Dios, aunque es el autor supremo, Él no va a forzar ni la voluntad ni la personalidad de los autores bíblicos, sino que Dios va a orquestar todo en forma soberana para dar su palabra. Eso es inspiración orgánica, donde Dios en forma providencial provee todos los agentes de la historia para que los autores de su propia voluntad expresen la mente de Dios en forma exacta. Escucha esto, ellos van a expresar la mente de Dios en forma exacta sin ser forzados a decir algo de manera mecánica. Ellos van a seleccionar las palabras justas, los conceptos justos, las ilustraciones precisas que Dios de manera soberana fue trayendo en las experiencias de estos autores para dar su palabra. Hay mucho más que podríamos decir en cuanto a esto, y tenemos dos pasajes claves, uno en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, y otro en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 23. Por cuestión de tiempo queremos hacer estos videos breves, así que te animo a que veas las clases de hermenéutica donde especificamos cada uno de estos detalles. Pero sí, lo que vamos a hacer es ver cuáles son esas implicaciones de esta inspiración orgánica o de esta doble autoría. Bueno, en primer lugar, y tenemos que todo el tiempo estar lidiando con esto en nuestra mente, Dios es el autor de la Biblia, pero los hombres son el autor de la Biblia, en el sentido de que se puede decir que esta es la carta de Pablo, pero esta es la palabra de Dios, y a su vez es la palabra de Pablo. Tenemos que todo el tiempo traer eso a nuestra mente para poder entender la Escritura. Hermanos, por un lado, nosotros tenemos al autor supremo, al cual no podríamos conocer si no fuese a través de un autor inmediato, un ser humano que nos comunicó la verdad de Dios. Pero veamos rápidamente algunas implicaciones que nos trae esta dualidad de autor. En primer lugar, ya que hay una sola mente, hay un solo propósito, y eso nos asegura la unidad general de las Escrituras. La Biblia, la palabra de Dios, tiene unidad. No vas a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis ni una contradicción. Cada vez que vos te encuentres con una aparente contradicción, tenés que asumir su armoniosa complementación. Ese es un principio muy importante. A pesar de que hay diversidad, hay una sola mente que dirige todo. Existen diferencias entre los agentes humanos, sin embargo, hay unidad, no hay ningún tipo de contradicción. Ese es el primer principio. El segundo principio es la claridad general de las Escrituras. De ahí algunos teólogos a esto le llaman perspicuidad, es decir, lo que los autores quisieron comunicar fue claro para la audiencia a la que le quisieron comunicar. Su mensaje no fue un misterio. Los escritores bíblicos no hablaron de cosas misteriosas que generaciones posteriores solamente serían capaces de descubrir, sino que ellos dieron un mensaje claro, porque la intención de la Escritura es clara y es comprensible. Mira, te lo pongo en estos términos. Comencé hablándote de revelación. Esto es, Dios habló, Dios se dio a conocer al hombre.
La intención de Dios es que podamos conocerlo, su carácter, su obrar, sus propósitos. Así que Él no nos da códigos indescifrables para conocerlo, sino que Él nos da su palabra y Él habla para que nosotros podamos entender. Así que la Biblia posee claridad general. Entonces la Biblia tiene unidad general, claridad general, pero tenemos que entender el significado único de las Escrituras. Cada pasaje, hermanos, tiene un solo sentido, tiene un solo propósito y nosotros necesitamos conocer cuál es ese propósito. Podríamos decirlo de esta manera, ¿no? Hay una intención en cada pasaje que el autor original quiso comunicar a su audiencia original y lo que nosotros hacemos es sacar a luz cuál es esa intención de que el autor original quiso comunicar para poder aprender de las implicaciones que ese pasaje trae. Y ahí tenemos que abrir unas categorías en cuanto a la interpretación, ¿no? Y en cuanto al sentido. Mira, la Biblia tiene muchas aplicaciones, pero tiene un solo propósito, tiene una sola interpretación correcta. Y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir. Veamos entonces 4 tipos de interpretación. En primer lugar, interpretación correcta. Esto es cuando nosotros tomamos un texto y vemos lo que el autor quiso comunicar y entendemos ese pasaje como la audiencia original lo entendió. Eso es una interpretación correcta. Pero en segundo lugar, hay interpretaciones erróneas también. Es cuando nosotros vamos a un pasaje cuyo significado vamos a ponerle que es A y nosotros tenemos otra interpretación que es B. A y B no tienen nada que ver, excepto que son 2 letras del alfabeto, pero no son la misma letra. O sea, si el autor original quiso comunicar A, es nuestra responsabilidad interpretar A, no interpretar B. De manera que una interpretación errónea es interpretar algo que el autor no quiso comunicar. Por más que vayamos con la mejor disposición a la Biblia, si no interpretamos lo que el autor bíblico quiso dar a conocer, es una interpretación errónea. En tercer lugar, y esto es un error que se suele cometer, quizá por negligencia, es una subinterpretación. ¿Qué es una subinterpretación? Es no llegar a la medida exacta que el autor bíblico quiso comunicar. Es interpretar menos de lo que el autor quiso comunicar. Por ejemplo, si el significado del autor bíblico es A, pero también es B y C, y nuestra interpretación es solamente A, esto también es una interpretación errónea porque no da la medida. Es una subinterpretación, no llega a ser una interpretación correcta. Y vos decís, bueno, pero por lo menos escuché una parte. Es que escuchar y entender solamente una parte de la verdad puede distorsionar toda la verdad. Entonces necesitamos entender en su totalidad lo que el autor humano quiso comunicar en un pasaje específico. Y en cuarto lugar, tenemos otra forma de interpretar mal la Escritura que puede ser una superinterpretación. Una superinterpretación. Esto es decir de un pasaje mucho más que lo que el pasaje en realidad está comunicando. Y el ejemplo sería, si el autor bíblico está comunicando un sentido A, solo A, la superinterpretación va más allá y va a interpretar A, B y C. Esto también es otra forma errónea de mal interpretar la Escritura. Y bueno, ahora que estamos estudiando los Salmos, vimos cómo estudiar el Salmo 22 y una de las formas de superinterpretación es ver a Cristo o tener una hermenéutica cristocéntrica. Es forzar a poner a Cristo ahí donde Cristo no está. Entonces, esta es una forma también de interpretar mal. Pero entonces vimos las implicaciones de la doble autoría, unidad general de las Escrituras, claridad general de las Escrituras, significado único de las Escrituras, solamente una intención. Y vimos algunos ejemplos de cómo esto se distorsiona. Pero veamos también en forma breve
la naturaleza contextual de las Escrituras. Ya que el autor es dual, ya que Dios habla y comunica su palabra a través de agentes humanos, hay un contexto histórico en el cual la verdad de Dios se quiso revelar. Hay un contexto histórico. Cuando hablamos de contexto histórico, la clase que viene lo vamos a hablar un poquito mejor, pero pensá en el autor, en las circunstancias que rodean al autor y en lo que da ocasión al escrito. Ese sería básicamente el contexto histórico. También tenemos las Escrituras en un contexto literario. ¿Qué es el contexto literario? Es cómo se entiende cada pasaje rodeado por un todo más grande. Cómo se entiende cada parte a la luz de un todo mayor y del propósito de ese libro. También tenemos un contexto cultural. No es la misma cultura la que encontramos, por ejemplo, en el libro de Hebreos, que la misma cultura que vas a encontrar en el libro de Job. Hay muchos aspectos culturales que son diferentes y necesitamos conocer su contexto cultural. Así que la Biblia no es que cayó en un paracaídas en cualquier parte y recibimos la palabra de Dios, sino que como el autor es humano, el autor estaba rodeado por contexto histórico y dio su libro y podemos entender el contexto literario y el contexto cultural. Hay otro principio muy importante en cuanto a las implicaciones de la doble autoría y es el lenguaje humano de las Escrituras. Esto es muy importante entenderlo, porque esto es lo que nos lleva a estudiar la gramática en gran medida, ¿no? Dios, ¿cómo se dio a conocer? Cada vez que Dios habló, lo habló de manera que los seres humanos puedan comprender lo que se estaba diciendo. Entonces, Él habla a través del lenguaje humano y hay un detalle acá, ¿no? Dios no va a distorsionar el lenguaje. De hecho, Dios es el que creó el lenguaje para comunicarse con el hombre. Así que tenemos que respetar el lenguaje en el cual Dios comunicó su palabra. Respetar el lenguaje bíblico es respetar el lenguaje en forma general. Entonces vimos el fundamento de nuestra hermenéutica y que está basada en la inspiración. Esta es la manera en que Dios habló. Pero también vemos las implicaciones de la doble autoría, y ya lo explicamos, la unidad general, la claridad general, el significado único. Vimos también la naturaleza contextual de las Escrituras, el lenguaje humano de las Escrituras, pero veamos también algo que hace al fundamento de nuestra hermenéutica, y es el método. ¿Cuál es el método para interpretar la Escritura? Y te quiero decir algo con este método. Este método lo vamos a llevar siempre a todos los pasajes de la Biblia, aunque estemos en Génesis, en Apocalipsis, en los profetas menores, en los salmos, siempre vamos a utilizar este método. Y es el método literal, histórico y gramatical. Literal, ¿por qué? Porque le da a cada palabra el significado básico, exacto, sencillo, normal y que el autor acostumbraba a darle. El método literal responde a la intención del autor original. El método no solamente es literal, sino que es histórico porque tiene en cuenta el contexto en que se fue dando. De hecho, el contexto es lo que determina el significado de las palabras muchas veces. Pero gramatical porque la Biblia fue entregada en un lenguaje humano, sujeto a las reglas del lenguaje humano, y donde nosotros tenemos que saber cuál es la naturaleza de cada palabra y cómo estas palabras se relacionan entre sí para formar una idea, para dar a entender un concepto. Entonces, necesitamos afirmarnos en este método, pero este método a su vez trae algunos desafíos. Vamos a ver algunos desafíos que trae este método. Primero, la forma de ir a las Escrituras va a requerir diligencia y esfuerzo. Hermanos, es muy lindo saber que Dios habló de esta manera, pero nosotros no estamos en ese contexto. Necesitamos entender la historia y necesitamos recuperar el valor de las palabras. Así que necesitamos ser diligentes y esforzados. Después, este método sí o sí nos saca a nosotros como fuente de autoridad. Y nuestra interpretación va a estar sujeta a evaluación.
Hoy se estila mucho este concepto de la respuesta del lector, donde el lector tiene la autoridad para decir lo que las palabras o lo que un texto, una pintura o cualquier cosa signifique, ¿no? Cada uno tiene su interpretación y nadie se puede meter con la interpretación del otro. Pero cuando vamos a la Biblia, nuestra interpretación va a estar sujeta a evaluación. Porque este método, entre otras cosas, pone a las Escrituras como fuente de autoridad. Entonces, el método literal, histórico y gramatical lo que hace es sacar al hombre del centro de autoridad y ponerlo a Dios en el centro de autoridad. Este método literal, histórico y gramatical llevó a hombres a lo largo de la historia de la Iglesia a pagar un precio muy alto por la verdad. Por ejemplo, por mencionar a Juan Hus, él prefirió morir quemado en la hoguera antes de retractarse en sus interpretaciones porque respondían a este método, ¿no? Otra de las cosas que marcó a lo largo de la historia de la Iglesia, por ejemplo, podemos ver cómo el método literal, histórico y gramatical va a marcar las bases para la Reforma protestante. Entre una de las cosas que surgieron en la Reforma, lo que más, podemos decir, el motor que movilizó los mayores esfuerzos en la Reforma fue una revolución hermenéutica. Fue volver a la Escritura y poner a la Escritura como la única autoridad. Este método también es el legado histórico de la Iglesia Apostólica y hoy nosotros somos responsables de llevarlo a las próximas generaciones. Así que el verdadero significado de la Escritura está en el mismo texto. El texto provee lo que la Escritura significa y apegarnos a ese método, ser consistentes con ese método, es lo que nos exige y lo que nos desafía a seguir avanzando en nuestro proceso de interpretación.